Bueno, pues vamos a proseguir, muchachos, en estos conceptos que estamos planteando, analizándolos para que se vayan entendiendo cada vez mejor, ¿sí? Vamos a analizar este caso que ya hemos tratado en otras ocasiones, de que tenemos un campo magnético y luego metemos una espira cuadrada dentro de ese campo, de tal forma que la espira se va a mover con una fuerza B, ¿sí? Digo, con una velocidad B. Bueno, la parte de la espira que está dentro del campo magnético es X, este lado, y la altura de la espira es L. Este caso ya lo habíamos analizado antes y habíamos llegado a la conclusión de que a partir de la fórmula de que F, la fuerza sobre un alambre con corrientes I, L cruz B, que es una fórmula también que hay que aprenderse de memoria. La fuerza sobre un cable de longitud L con corriente es L cruz B. Bueno, lo habíamos analizado y nos habíamos dado cuenta de que hacia arriba hay de que siguiendo, haciendo este tipo de sistemas de referencia, habíamos concluido que hacia arriba hay una cierta fuerza, ¿sí? De que abajo, esta fuerza es exactamente igual a esta fuerza que apunta hacia abajo, de tal forma que las dos fuerzas se anulan, pero que hay una fuerza hacia la izquierda que no se anula. Y esa fuerza, pues, si vemos esto, ¿cómo debe ser esa fuerza? Bueno, vamos a ver. Hacia arriba está la L, para este lado de aquí. El campo magnético está penetrando a la página, como se ve por las cruces. Y por lo tanto, L cruz B nos da una fuerza que apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, en este caso, hay una fuerza sobre esta espira que la empuja hacia la izquierda. Fíjense algo interesante. Hay una fuerza externa que trata de mover a la espira hacia afuera del campo magnético, que está representada por esta velocidad con la que estamos sacando a la espira. Pero hay una respuesta de esta manera en la cual aparece una fuerza que se opone a ese tirón, que se opone a ese cambio. Entonces vamos a analizarlo con cuidado esta situación. Primero, recordemos, fuerza es igual a L y L cruz B, que como B es perpendicular, el campo magnético es perpendicular a L, pues entonces simplemente se convierte en ILB, aunque con esa dirección de la fuerza, ¿sí? Bueno, por otra parte, tenemos una fuerza electromotriz. Aquí vamos a aplicar la ley de Faraday, que nos dice que hay una fuerza electromotriz que es igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Bueno, entonces es la derivada con respecto al tiempo del flujo, pero el flujo es A por B. En este caso simplemente es A por B. Pero, dense cuenta, el área que está siendo cruzada por el campo magnético es esta área de aquí. Esta área de aquí. Y esta área, pues, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esta área? L por X. Sí, L por X o X por L, pues, ¿sí? Entonces, L por X. Y multiplicada por el campo que la está cruzando, pero con un signo menos, que significa esto que se opone al cambio, ¿no? Bueno, entonces esto nos queda finalmente menos L por B por la derivada con respecto al tiempo de X, que nos daría la velocidad, ¿sí? Derivada de X con respecto al tiempo nos da la velocidad. Bien, entonces la fuerza electromotriz es L
menos L por B por la velocidad. ¿Sí? Y ahora, si tratamos de el circuito, pues como cualquier circuito, es un circuito cerrado en este caso, y tiene una cierta resistencia. Entonces, si queremos sacar la corriente, pues dividimos, de acuerdo a la ley de Ohm, a la fuerza electromotriz entre la resistencia. La fuerza electromotriz es L menos LB por B, ¿sí? Aquí estoy analizando solamente la magnitud de la corriente. Entonces sería BLB, que es esto, BLB, entre R, ¿sí? Bueno, ok. Ahora, por otra parte, esta es la corriente. Ahora, la fuerza que actúa sobre esta espira es esta fuerza, porque las otras dos fuerzas se anulan. Y esa fuerza, de acuerdo a esta fórmula, es ILB. Entonces tenemos que la fuerza es IL por B mayúscula. Y esto es igual a la corriente, porque es I, que es BLB entre R, BLB entre R, por la L. O sea, esta es la corriente. Esta es la corriente. Aquí. Aquí tenemos la L y aquí tenemos la B. Pero al multiplicar todo esto, lo que vamos a tener es que la fuerza va a ser igual a B cuadrada, L cuadrada, ¿sí? Por B entre R. Simplemente al realizar esas operaciones. Bueno, pero vamos estamos moviendo un objeto mecánico. Entonces, aplicando una fuerza sobre un cuerpo mecánico, y recuerden que la fuerza, perdón, al moverse el cuerpo, pues hace un trabajo en determinado tiempo. Entonces, trabajo entre tiempo, ¿qué nos da? ¿Qué concepto nos da? El trabajo, La potencia. la potencia. Y recuerden que en mecánica la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. ¿Por qué? Pues porque la potencia es igual a la fuerza por la velocidad, pero la velocidad es dx en dt. ¿Sí? Entonces, F por dx, ¿qué nos daría? El trabajo. La diferencial de trabajo, ¿no? Sí, sí. Diferencial de trabajo entre diferencial de tiempo. Y esto es justamente la potencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso la potencia, aquí ya tenemos la fuerza mecánica. Ahora, queremos obtener la potencia. Bueno, lo multiplicamos por B. Aquí sí que es B cuadrada, L cuadrada, B por B, B cuadrada entre R. Entonces, tenemos que esta es la potencia mecánica, la voy a encuadrar. ¿Sí? Es potencia mecánica. Esto que está aquí. Pero por otra parte, tenemos otro tipo de potencia, que es la potencia eléctrica, la que se disipa en forma de calor. ¿Sí? Para el caso de un circuito, tenemos que esa potencia, la habíamos ya visto, es la fuerza electromotriz, o sea, el voltaje por la corriente. Pero la fuerza electromotriz, como ya lo habíamos obtenido antes, ¿sí? Era LB por B minúscula. Estoy hablando solamente de la magnitud B, L, B minúscula. Esta es la fuerza electromotriz. Y aquí la multiplicamos por la corriente, pero la corriente ya la habíamos obtenido al dividir la fuerza electromotriz entre R aplicando la ley de Ohm. Por lo tanto, esta sería la potencia eléctrica. Y fíjense cómo nos da.
B cuadrada, L cuadrada, B cuadrada entre R. Entonces, E por I es igual a B cuadrada, L cuadrada, B cuadrada entre R. Y esta es la potencia eléctrica. Entonces, dense cuenta pues, que hay una total coincidencia, como debe ser de acuerdo a la conservación de energía. ¿Quiere decir esto físicamente? A ver, físicamente, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? ¿Por qué son iguales? ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? A ver, piénsenle. Primero, ¿mediante qué mecanismos movemos a la espira fuera del campo magnético? ¿Qué tenemos que aplicar? A ver, tenemos aquí esto. Estamos sacando a una parte de la espira del campo magnético. ¿Qué tenemos que aplicar para mover esto? Esta es una operación mecánica, ¿sí? Estamos jalando a la espira, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que aplicar para jalarla? Una fuerza. Una fuerza, ¿sí? Una fuerza, y además esa fuerza está aplicando a una velocidad B. Entonces, fuerza y B, ¿qué nos da? Fuerza mecánica y velocidad, ¿qué nos dan? La potencia. La potencia, ¿qué de tipo qué? Potencia mecánica, ¿no? Es un fenómeno enteramente mecánico. Aplicamos una fuerza del exterior, hacemos que el objeto se mueva a una velocidad B, el producto de esas dos cosas nos da una potencia mecánica. Esa es la potencia mecánica que debemos gastar. Entonces aquí estamos hablando de un fenómeno de tipo mecánico, no eléctrico. Pero encontramos que gracias a la ley de Faraday, esa potencia mecánica, ¿en qué se convierte? En potencia eléctrica. En potencia eléctrica, ¿sí? Entonces, parece que estamos ante un fenómeno muy sencillo matemáticamente, ¿sí? No de tanta complejidad, pero lo que nos está diciendo esto es que es posible convertir la energía mecánica en energía eléctrica o potencia mecánica en potencia eléctrica, ¿Es ¿sí? lo que hacen los generadores? ¿Sí? ¿O no? Bueno, los generadores, sí, bueno, depende. ¿Se acuerdan que hicimos un experimento? Bueno, se dejó de tarea para el examen. Ese experimento en el cual un campo magnético actuando sobre una corriente produce un motorcito, ¿sí? Sí. ¿Sería como lo inverso? Bueno, en ese caso estamos convirtiendo energía eléctrica en energía eléctrica, ¿no? Energía mecánica, perdón, ¿sí? Exactamente es el inverso. Lo eléctrico y magnético se convierte en mecánico, ¿sí? Porque nos da el giro del motorcito, nos da energía mecánica. En este caso, justamente como tú dices, perdón, ¿cuál es tu nombre? Diego. Ok. ¿Leo? Diego, con D. Perdón, Diego. Ok, Diego. Aquí, en este caso, lo que tenemos es lo inverso, como tú dijiste. La potencia mecánica se convierte en potencia eléctrica. Y entonces ya tenemos una clave para obtener de todas las fuerzas mecánicas que nos ofrece la naturaleza, obtener energía eléctrica. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo la ley de Faraday, que podemos extraer de la naturaleza su energía mecánica para convertirla en energía eléctrica. Por ejemplo,
¿Qué fenómenos de la naturaleza poseen de por sí una gran energía mecánica? El agua, bueno, los ríos. Pero el agua, en qué forma? Así, ¿qué está horizontal o en qué estado? Eh, en horizontal, pues los ríos, pero pues tiene una pendiente, ¿no? Va cayendo. Y las Ah, cascadas, pues tienen todavía más energía. ah, sí, exactamente. O sea, el agua en movimiento, ¿sí? Ya sea a través de ríos, pero particularmente a través de cascadas, ¿sí? Nos está produciendo una energía mecánica increíble que si no se aprovecha se convierte simplemente en ¿qué? ¿En qué se convierte esa energía mecánica al caer el agua? O sea, teníamos una gran energía potencial cuando el agua está arriba, esa energía potencial disminuye cuando está abajo. ¿Y en qué se convirtió la diferencia de energía? Energía cinética. ¿En qué? En energía cinética. Sí, pero al final el agua básicamente mantiene su velocidad por la continuidad del flujo. Entonces, ¿en qué se convirtió eso? ¿Sí? O sea, tienes razón tú. O sea, una parte durante la caída se convierte en energía cinética, pero como no puedes ganarse ni perderse agua, o sea, entonces la velocidad con la que cae el agua, perdón, la velocidad con la que corre el agua antes de llegar a la cascada es igual a la velocidad con la que corre el agua una vez que cayó de la cascada. Entonces no hubo variación de energía cinética, eh, pero sí se perdió energía en energía potencial, ¿no? Estamos a una cierta altura, está luego a otra altura menor. Entonces, esa pérdida de energía potencial, ¿en qué se convirtió? O sea, a ver, imagínense, tienen una bola de plastilina de 1 kilo, ¿sí? La dejan caer de una altura de 30 metros. Cuando está a la altura de 30 metros, esa bola de 1 kilo tiene una cierta energía potencial MGH. Cuando la dejan caer y cae en el suelo, pierde toda su energía potencial. ¿En qué se convirtió su energía potencial? Voy a hacer aquí un dibujillo. Aquí tiene esta esfera, cae, aquí queda quieta, ¿sí? ¿En qué se convirtió su energía potencial si es una bola de plastilina? ¿Podría ser en calor? En calor porque es un choque inelástico, ¿sí? Desde el punto de vista de la mecánica es un choque inelástico. Y en un choque inelástico hay pérdida de energía potencial o cinética y la pérdida se convierte en calor. Esto se calienta un poquito y entonces se pierde energía en forma de calor. Bueno, ok. Pero el punto es que en el caso de las cascadas, sí, en una cascada hay una pérdida de energía potencial, pero entonces, ¿qué es lo que se hace para aprovechar esa energía mecánica? A ver, piensen en términos de espiras, una cosa muy sencilla. ¿Recuerdan los antiguos molinos que tenían unas grandes ruedas giratorias que se movían al ser movidas por la corriente de los ríos? Sí. Si las han visto, bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer con el agua de una cascada? A ver, Hacer que mueva como engranajes. Igual mover unos tipos de molino, bueno, nada más que en otra posición. sí, bueno, vamos a responder ahorita, a tratar de responder esa pregunta, pero antes vamos a reflexionar sobre esta cuestión.
A ver, partimos de que la fuerza electromotriz es igual a menos d phi b en dt. Esto se puede lograr de muchas maneras. Tenemos una bobina movemos un imán y al mover el imán cambia el flujo dentro de la bobina. ¿Eso sí queda claro? O sea, estamos metiendo las líneas de campo de la bobina dentro del imán, las líneas de campo del imán dentro de la bobina. Por lo tanto, ¿qué pasa con el flujo dentro de la bobina? Al estar moviéndose esto. Varía. Varía. Y entonces, si cambia en el tiempo, ¿qué producimos? Una fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz. Ok. Pero también podemos hacer lo inverso. ¿Sí? Podemos tener una bobina, un imán quieto. En este caso, el imán se movía hacia la bobina. En este caso, la bobina se mueve hacia el imán. ¿Hay cambio de flujo en este segundo procedimiento? Sí, Entonces, también en este caso, al mover la bobina con respecto al imán, vamos a obtener una fuerza electromotriz. ¿Sí? Bueno. Entonces, también podemos hacerlo de otra manera. Podemos tener un imán, digo una bobina, podemos tener otra bobina, pero esta segunda bobina conectada a una fuente de corriente variable. Entonces, al estar variando la corriente variable y recordar, siempre hay que recordar eso, que el campo es igual a mu 0 NI. Entonces, si estamos conectando la segunda bobina a una fuente de corriente variable, ¿qué estamos cambiando dentro de la segunda bobina? también cambia el flujo, ¿Perdón? la intensidad del campo, La intensidad del campo variando ¿qué? la corriente. La corriente. Entonces, está variando la corriente, está variando la intensidad del campo, pero como el campo se extiende hasta la segunda bobina, entonces va a variar el flujo de campo magnético dentro de la primera bobina al estar variando dentro de la segunda bobina. Sí. Entonces, estamos induciendo, fíjense, qué interesante, estamos induciendo a través de la primera bobina una fuerza electromotriz en la segunda bobina, ¿sí? Entonces, es otra forma de producir una FEM. Aquí tenemos una forma, cuando el imán se mueve hacia la bobina. Aquí tenemos otra forma, cuando la bobina se mueve al imán. Aquí tenemos otra forma, cuando variamos el flujo de la primera bobina y producimos una fuerza electromotriz, ¿sí? Y también, desde luego, cuando tenemos dos bobinas cercanas y las acercamos o alejamos. Desde luego, por ejemplo, esta tiene una cierta corriente ahí, ¿sí? Al mover esta bobina con un campo que tiene su campo magnético hacia la primera bobina, ¿estamos cambiando el flujo dentro de esta bobina? A ver, Sí. esta tiene un flujo, ¿no? Un campo magnético porque está conectado a una corriente. Por lo tanto, tiene un campo magnético. Entonces, ese campo magnético lo introducimos dentro de la primera bobina. ¿Qué va a pasar al introducirlo? ¿Qué cambiamos?
El flujo de la segunda bobina. Exactamente. Y al cambiarlo, por lo tanto, ¿qué tenemos? ¿Qué producimos? Una fuerza electromotriz. Una FEM, ¿sí? Entonces vean cómo hay diferentes formas de producir una FEM. La que aquí se distingue de las demás es esta, porque no estamos haciendo ningún movimiento mecánico, simplemente estamos variando la corriente. Entonces, mediante procedimientos eléctricos, estamos produciendo una FEM en la primera bobina. Pero en este caso, hay movimiento relativo de los dos términos, movimiento mecánico. Aquí también hay un movimiento mecánico, ¿sí? Porque estamos acercando o alejándolo, es un movimiento mecánico. Entonces nos volvemos a encontrar con este movimiento, porque desde luego que para mover esto, pues se necesita hacer trabajo, ¿sí? Y entonces hay que hacer, si es trabajo, se hace trabajo en cierto tiempo, y si se hace trabajo en cierto tiempo, pues es que potencia. Entonces, en esos tres casos, estamos convirtiendo potencia mecánica en potencia eléctrica. Bueno, la cuestión, vamos a hacer un dibujillo. Vamos a dibujar así una caída de agua, pero de manera que la caída de agua de una cascada ¿sí? Aquí tenemos una espira vista de lado, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta cascada con esta espira que puede girar alrededor de ese punto? La hace girar. La hace girar, ¿no? La va a hacer girar así, en esta dirección, ¿sí? Va a estar girando. Ok, hasta ahí no pasa nada, es simplemente una espira, ¿sí? O si girando. Pero, si ponemos al lado un imán que nos dé un campo magnético constante, al estar girando la espira, ¿qué es lo que va a estar variando dentro de la espira? Por ejemplo, la espira puede tener puede estar, si el campo magnético está así, la espira puede tener esta orientación, o la espira puede tener esta orientación, o la espira puede tener esta orientación. Puede tener diferentes orientaciones porque está girando. Entonces, al estar girando, ¿qué va a pasar con el flujo dentro de la espira? Está variando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos? Va a cambiar. Sí, exactamente. Por ejemplo, en este caso, si el campo magnético está así y la espira está así, en este caso, de estos casos, les voy a poner aquí su rayita a todos ellos. ¿En qué casos el flujo va a ser máximo? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4. ¿En cuál caso el flujo va a ser máximo?
4. En el 4, porque tenemos a la espira así y el campo magnético así. Vamos a agregar otro ejemplo. Tenemos ahora la espira así el campo magnético y la espira así. Bueno, entonces, de todos esos 5 casos, ¿en cuál caso el flujo va a ser mínimo? En el 5. En el 5, ¿verdad? Porque el campo magnético está así y el vector unitario aparece hacia arriba. Entonces, B punto N, pues va a ser 0, ¿sí? Bueno, aquí el flujo va a ser 0. Aquí va a ser máximo. Y aquí va a tener valores que Intermedios. intermedios. Pero todo esto es una situación dinámica. A veces va a estar así, y luego así, luego así, luego así, luego así, y va a seguir haciendo. Entonces, ¿el flujo es constante a lo largo del tiempo? No, varía. Por lo tanto, si el flujo es función del tiempo, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener con este arreglo? ¿Qué es lo que vamos a tener con un flujo variable? Una FEMA. Una FEM, exactamente. Una fuerza electromotriz. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos exactamente que con este tipo de ingeniería, claro que yo lo dibujé así muy esquemáticamente, ¿no? Pero habría que ver en concreto qué significa este arreglo, ¿sí? Esquemático. Bueno, el hecho es que miren con lo que nos encontramos. Nos encontramos con que si detrás de esto hay no tanto un río, sino una presa que vaya más allá de esto. Entonces, la presa puede ir dejando fluir determinada cantidad de agua para que haga rotar estas espiras y de ahí extraer fuerza, energía eléctrica. De ahí la importancia de las presas en nuestro país y en cualquier país del mundo, ¿sí? Porque las presas, con sus diferencias de energía potencial, nos permiten convertir la energía mecánica en energía eléctrica y de aquí ya empieza el proceso de distribución de la energía a las diferentes poblaciones o a las diferentes industrias, ¿sí? Entonces, vean qué interesante. Bueno, a mí me parece maravilloso, por eso la historia de la física, ver cómo un accidente que le ocurrió a Faraday, como darse cuenta que cuando apagaba o prendía una bobina junto a otra bobina se producía un leve cambio en su galvanómetro, ¿sí? Eso le permitió generalizar y llegar a plantear cualitativamente esta relación. Hay una fuerza electromotriz cuando hay un cambio en el flujo, ¿sí? Pero esta forma matemática, Faraday, que no era matemático, la expresó cualitativamente. Otros físicos aplicados se encargaron de darle a esa formulación cualitativa una expresión matemática precisa, ¿sí? Entonces, y ya de aquí, sabiendo la esencia del procedimiento de obtener energía eléctrica, pues entonces ya a partir de eso se pudo hacer ese tipo de cosas en Inglaterra, ¿sí? Obtener de la energía mecánica, energía eléctrica en cantidades tremendas como para distribuirla
a las ciudades. En particular en nuestro país, en el sureste, ahí donde está el río Usumacinta y el río Grijalva, donde hace poco hubo una inundación tremenda, pues hay una presa y de esa presa se obtiene la energía para alimentar a Tabasco, por ejemplo, ¿sí? Hay otras presas que se están haciendo cerca de aquí, de la ciudad, que se va a aprovechar la caída de agua, ¿no? Para producir energía. Pero bueno, finalmente es bonito, ¿no? Ver cómo esta expresión matemática tan abstracta, gracias a la labor de físicos aplicados y de ingenieros, se convierte en esto. Nadie pensaría que detrás de toda esta impresionante construcción se encuentra este secreto. ¿Sí? Esta expresión abstracta se convierte en esta cuestión muy concreta. ¿Sí? Por eso, tanto pleito por ¿cómo se llama? En el Niágara, la cascada del Niágara. Si han visto en algún momento el flujo de las cascadas de Niágara, ¿no? Sí las han visto, Sí. ¿sí? Una cantidad impresionante de agua, ¿no? Que está cayendo, así impresionante. Bueno, todo eso, en mayor o menor medida, se convierte en turbinas que hacen girar, no una espira, ¿no? Sino un conjunto de espiras enlazadas de una forma compleja para obtener energía eléctrica para Canadá y para los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, pues en eso terminó la ley de Faraday, ¿sí? En esa posibilidad que nos planteó Faraday, ¿no? Pero que en realidad es producto del trabajo de Volta, de Oersted, de Arago, de Ampère y de Faraday, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchachos, pues, ¿alguna pregunta? Yo, profe, y, o sea, ¿cuánta energía se conserva? O sea, no se pierde por el calor y todo eso en las presas. O sea, ¿qué tan rentables son? Pues ahí sí depende de la ingeniería, porque hay que hacerlas de la forma tal, y ahí viene la ingeniería fina, de tal forma que la menor cantidad del giro se convierta en calor, ¿sí? Ahí es donde interviene el concepto de eficiencia, que es la cantidad de trabajo que se convierte, digo, la cantidad de energía que se convierte en calor en comparación a la cantidad de energía que se convierte en calor, ¿sí? Entonces, pero ahí ya es cuestión de diseño, de engrasar bien los engranes, de las partes rotatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, evidentemente que va a haber un momento en que en la caída, todo esto, que ven como un desorden, no es más que energía que se convirtió en calor. Aquí es una energía ordenada, hasta en los dibujitos se ve, es un flujo ordenado de energía, ¿sí? Aquí ya es las turbulencias, la turbulencia es desorden, energía desordenada, ¿sí? Bueno, ahora el chiste es que esto ocupe la menor cantidad de esto. Y eso ya es cuestión de diseño de ingeniería. Por eso hay grandes empresas dedicadas